Buenos días. Esto es Cátedra Médica. Hoy es jueves 16 de diciembre y como siempre el equipo de Cátedra Médica está aquí comprometido con llevarles un contenido de importancia para que usted cuide su salud porque, como el lema de nuestro programa, la salud merece respeto. Nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM y en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM. También pueden sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Muy buenos días, Liz. Hoy es un día de prácticamente de luto nacional. Así es. Y hay que estar en solidaridad con esa tragedia sanitaria, porque cuando se pierden vida podemos hablar de una tragedia sanitaria donde perdieron la vida personas en ese accidente aéreo que hubo en nuestro aeropuerto Las Américas. Y la Cátedra Médica se solidariza con el dolor de los familiares de las víctimas. Así mismo es, una noticia trágica, muy triste, que ha consternado a todo el pueblo dominicano. Y como usted bien indica, Cátedra Médica se solidariza con esos familiares y les extendemos desde aquí nuestras condolencias. En el día de hoy, doctor Roberto Lafontaine, tenemos a una de nuestras especialistas, parte de este equipo de profesionales estrellas con los que cuenta la Cátedra Médica. Se trata de la doctora Coralina Santana, quien es médico internista, también es gastroenteróloga, tiene un entrenamiento en balón gástrico en la Clínica de Obesidad de Medellín, Colombia, y hoy nos acompaña. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un placer, gracias por la invitación. Nosotros felices de poder tenerla por aquí. Gracias. El tema de hoy, doctor Roberto Lafontaine, es un tema interesante, ¿verdad? Primero, antes de entrar al tema de hoy, permíteme pedirle excusa por adelantado a la doctora Carolina Santana, digo Coralina. Precisamente por eso, porque es la primera vez que yo veo este nombre con una O, Coralina, y no con una A. Así ¿De es. acuerdo? Así que Coralina. Con Coralina tenemos un plato fuerte. Un plato fuerte porque es una afección de una gran parte de la población, pero además de eso, es la patología que más ejercicios médicos hacen las personas que no son médicos. Además de esto, es la patología médica que más intrusismo tiene por parte de los médicos y por lo que también es la más maltratada de las patologías. Y se trata precisamente de la gastritis. Gastritis. Hoy vamos a hablar de gastritis con la doctora Coralina Santana. Que tiene ella el reto de poder dejar claro a toda la ciudadanía que nos escucha, bueno, prácticamente los 11 millones de habitantes, acerca de lo que significa, qué es la gastritis. Así es. Y yo creo, doctora, que lo primero es comenzar, yo creo que esta es el primer programa en donde vamos a hablar de esta especialidad aquí en Cátedra Médica y por lo tanto sería importante explicarle a la audiencia qué es un gastroenterólogo. Muy bien, entonces el gastroenterólogo es el médico que se especializa o que se ocupa de tratar las enfermedades de todo el aparato digestivo y de todos los órganos que están asociados: esófago, estómago, duodeno, intestino, colon, páncreas, hígado. Entonces el gastroenterólogo usualmente trata todas estas patologías, aunque casi siempre las más frecuentes, como ustedes dicen, son las gástricas, y dentro de las gástricas, pues sí, definitivamente la gastritis es una de las consultas o una de las quejas con las que principalmente llega el paciente a la consulta. Doctora Coralina, perdón, ya yo le pedí excusa. Sí, pero esa es la historia de mi vida, Carolina. Eso es. Pero usted dejó la entrada
¿Es porque la boca no se considera ahora parte del aparato digestivo? No, todo lo que va desde la boca al ano nos incluye a Ok. nosotros. Comenzamos exactamente con la boca, seguimos con el esófago, estómago, hasta llegar al ano, definitivamente. Mire, doctora, precisamente el día que se inició este espacio, se dio una conversación. Yo sabía que en algún momento iba a tener un gastroenterólogo de frente, de cuál era el órgano más importante. Pues yo me quedé callado, riéndome, porque sabía que lo iba a tener a usted. Y el único que no se mencionó fue precisamente el ano. ¿Se puede considerar el ano un aparato, un órgano, una parte importante del organismo, de manera tal que su no funcionamiento podría producir una catástrofe? Claro que sí, o sea, totalmente de acuerdo. El ano sí, es un órgano que tiene muchísimas importancias. Por ejemplo, su mal funcionamiento, si hay anomalías a nivel de la contracción del ano, eso todo puede influir en que el paciente tenga ciertos síntomas como proctalgia, dolor, molestia. Entonces, definitivamente sí, yo no lo excluiría dentro de los órganos importantes, porque como le digo, su mal funcionamiento puede impedir que el paciente tenga consecuencias para su salud, sobre todo la parte sintomática. Me hubiera gustado que tuviera el doctor Amaury García, el neurocirujano. Sí. Los neurocirujanos siempre se han considerado el plato fuerte de la medicina. Me hubiera gustado que él esté aquí para escuchar su respuesta. Doctor, entonces entrando en materia, cuando hablamos de gastritis, ¿qué es la gastritis? La gastritis es una inflamación, o sea, es un proceso inflamatorio del estómago. Y ese proceso inflamatorio, una vez que sucede, hace que el paciente presente una serie de sintomatologías que pueden impedir que el paciente desarrolle su vida o sus funciones normales. Bien, este proceso inflamatorio puede estar dado por diferentes causas, las más comunes, o sea, la infecciosa, sobre todo dentro de las infecciosas, lo que vemos más frecuente es la infección por Helicobacter pylori, que más adelante hablaremos con más detalles acerca de esta bacteria. Pero también están, por ejemplo, las causas dadas por el exceso o el consumo abusivo de algunos medicamentos, algunos bajo prescripción médica, otros simplemente porque la gente lo toma, se automedica. Y también se ve mucho la gastritis dada por malos hábitos de alimentos, o sea, pacientes que llevan un descontrol en cuanto a la alimentación porque abusan de ciertos alimentos, como las comidas con un exceso de grasa, comidas muy condimentadas y el uso de algunas sustancias, por ejemplo el cigarrillo, y el uso excesivo o abusivo de alcohol también se asocian con la presencia de gastritis. Carolina, fíjate, nosotros hemos estado hablando cerebro, hemos estado hablando del corazón, hemos estado hablando de los vasos sanguíneos, fundamentalmente las arterias, una cosa, y todas tienen un factor común: alimentación, cigarrillo, alcohol. Creo que ese es un elemento importante para que la cátedra médica, honrando el respeto que tenemos por la salud, o sea, lance una campaña en contra de estos tres elementos. Pero, ¿y cuáles son los primeros síntomas que da ella? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que tiene gastritis? Sí, la gastritis, como decía, no es más que una inflamación de revestimiento de las paredes del estómago. Entonces, cuando hay ya una inflamación, cuando hay un daño a la mucosa, que suele ser por este tipo de irritantes que ya comentaba, entonces el paciente, existen algunos que pueden mantenerse asintomáticos por un largo tiempo, pero ya cuando el paciente presenta síntomas, los más frecuentes son molestia o ardor en la boca del estómago, que es como popularmente el paciente llega a la consulta y te dice. El paciente además puede presentar sensación de saciedad precoz, o sea, es un paciente que te dice que él come y que se llena fácil, incluso con pocas cantidades de alimento. El paciente también refiere que tiene digestión lenta, que come al mediodía, por ejemplo, y 6, 7 horas después
todavía tiene esa sensación del estómago completamente lleno. Puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, acidez estomacal, también todos los síntomas, y anorexia, porque muchas veces, como tiene dolor al momento de ingerir alimentos, el paciente opta por no comer. Entonces es un paciente que también te puede bajar de peso porque el paciente tiene miedo a la alimentación, evitando, o sea, como mecanismo de defensa para evitar el dolor. Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Y se podrían confundir esos síntomas con alguna otra afección? ¿Se puede confundir la gastritis con otro tipo de enfermedad? Claro que sí, porque el estómago, por su ubicación anatómica, está en contacto con otros órganos o con otros sistemas, por así decirlo. Entonces, esto hace que muchos cuadros que afectan órganos que están cerca al estómago puedan enmascarar o simular una gastritis. Por ejemplo, la pancreatitis, que están bien cerca del estómago y el páncreas. Cuando existe pancreatitis, que usualmente el cuadro clínico se caracteriza por náuseas, vómito, un dolor abdominal de fuerte intensidad, que usualmente es un poquito por debajo del estómago y que el cuadro clínico es que se irradia a la espalda. Entonces esto puede simular también una gastritis. Existen otras patologías como las patologías de las vías biliares, patologías que afectan la vesícula biliar como una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula. También el paciente puede presentar náuseas, dolor abdominal, aunque es un dolor que es de predominio en la parte superior del abdomen, en el lado derecho del abdomen. Entonces este paciente también puede presentar náuseas, dolor abdominal, puede presentar dolor que se irradia a la boca del estómago y simularnos una gastritis. También los pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer gástrico pueden tener síntomas sugestivos de gastritis, y de ahí que los síntomas son tan variables que siempre que el paciente presente cualquier síntoma, como los que mencioné anteriormente, lo ideal es no automedicarse, no hacer remedios naturales, sino buscar ayuda para uno determinar si realmente es gastritis, y eso uno lo hace a través de un buen examen físico, de una buena historia clínica, de las pruebas de laboratorio pertinentes y pruebas de imágenes en caso de que necesitemos complementar con alguna sonografía y demás. Y entonces ya dependiendo de eso uno determina si el paciente necesita una endoscopía y confirmar que realmente es una gastritis, tratar de determinar cuál es la causa, porque como les dije, hay múltiples causas que pueden producir gastritis, y así entonces nosotros poder descartar que no haya otro tipo de enfermedad o de patología que sea que esté produciéndole el cuadro al paciente. Mire, yo iba pensando en algo. Usted se refirió a todos los órganos abdominales. Pero ¿pudiera una persona que tenga un cuadro de asistencia 2, 3, 4 días a una clínica con síntomas precisamente de gastritis, de estas personas que se automedican y que se autodiagnostican, y podría estar desarrollando un infarto, o sea, una patología de los órganos de la cavidad torácica? Sí, siempre dentro de, o sea, como el estómago da dolor. Entonces, por eso digo, la buena historia clínica siempre nos ayuda a descartar otras patologías. Los infartos, sobre todo los infartos que son de cara inferior, o sea, en la parte baja, pueden simular los síntomas, una gastritis. O sea, es un paciente que te llega con dolor abdominal, aunque usualmente se acompaña de otros síntomas, y también hay que ver los factores de riesgo del paciente, sobre todo pacientes, por ejemplo, en edad avanzada, pacientes diabéticos, que te pueden simular un cuadro gastrointestinal cuando realmente están teniendo un infarto de cara inferior. Siempre dentro del abordaje de esos pacientes, una buena historia clínica, un electrocardiograma que también nos ayuda a ver si hay cambios en el electrosugestivo, pruebas también de enzimas cardíacas. Y en el caso, por ejemplo, de cuando nos llegan los pacientes a la consulta, si uno ve una sospecha por las características del dolor, siempre dentro de nuestro abordaje es enviar al paciente, referirlo al cardiólogo para descartar que no haya nada cardíaco de por medio. Bien, incluso dentro de los requisitos para uno realizar una endoscopía, como es asistida por anestesia, sobre todo a los pacientes que pasan de 40 años, es una evaluación por el cardiólogo para descartar que todo desde el punto de vista de su corazón esté dentro de parámetros normales y que no haya ningún tipo de contraindicación para nosotros poder sedar al paciente, o sea, poder darle anestesia y poder realizar la endoscopía o colonoscopía, dependiendo del caso. Bien, doctora, usted mencionaba dentro de las causas de la gastritis los malos hábitos alimenticios, el exceso de consumo de alcohol.
¿Hay algún tipo de restricción alimenticia para estos pacientes que sufren de gastritis? Sí, definitivamente sí. Lo primero es que uno le trata de hacer entender al paciente que debe evitar ciertos medicamentos que son agravantes químicos a la mucosa del estómago. Dentro de estos, siempre sugerimos que el paciente evite las comidas con grasa, o sea, nada frito, las comidas con un exceso de condimentos, el uso, por ejemplo, de sopitas, de un exceso de sal, las comidas con comidas y frutas cítricas, y dentro de estas, obviamente, todos los cítricos. Los pacientes que le encanta, por ejemplo, el jugo de limón, jugo de piña, de chinola, de naranja, toronja, todo eso también tratamos de que el paciente o no lo consuma o lo evite al mínimo, ¿de acuerdo? Hay ciertos alimentos también que se consumen de manera muy común, como la yuca, la batata, que también son muy ácidas, tienen mucho almidón y suelen empeorar los síntomas del paciente. El alcohol en general, no importa el tipo, y es tanto así que todo lo que son bebidas enlatadas o bebidas artificiales también la prohibimos. El café, aun sea café descafeinado, también lo prohibimos. Y en el caso de la leche, preferimos leche que sea baja en grasa, porque también si se toma leche, por ejemplo, entera, también puede agravar los síntomas de la gastritis. O sea que todo en resumen, comidas muy grasas, comidas muy condimentadas. El picante también es una de las cosas que tratamos de eliminar, y café y alcohol para los pacientes. Doctora, pero usted prácticamente le está diciendo a uno que deje de vivir. Porque lo único que usted no ha mencionado es el aire. Es más, se lo voy a preguntar, ¿el aire produce gastritis a los chinos? No produce gastritis. ¿Qué le recomendaría a usted entonces ingerir a la persona antes de llegar? Porque cuando una persona tiene gastritis, el pleito lo ha perdido. Como prevención, sí, ¿verdad? Sí, como prevención. Desde la perspectiva de la alimentación, ¿qué recomienda usted? Bueno, las carnes, usualmente recomendamos las carnes blancas. Siempre motivamos a los pacientes que el consumo de carnes rojas, que la evite siempre que sea posible. En cuanto a los pescados, pues también están recomendados, pero todo que sea siempre a la plancha o al vapor. Puede comer, por ejemplo, papa, crema de habichuela, el paciente puede comer ñame, puede comer huevo, pero hervido a la plancha, nada frito por el tema de las grasas. Recomendamos vegetales, pero los vegetales que sean preferiblemente hervidos o cocidos, auyama, gelatina, arroz blanco, pero sin grasa, el pan blanco o tostado, incluso recomendamos bizcocho, pero bizcocho blanco, sin suspiro, o sea, de vainilla. Algunas frutas que no sean cítricas, por ejemplo, el melón. Y dentro de los jugos, el jugo de pera, que tampoco es ácido, la lechosa, el queso blanco, puede consumir sopa, pero sopa sin grasa, yautía, mapuey, guineos y el pescado, como le dije, hervido o asado. O sea que tienen una gran variedad de alimentos que pueden consumir en comparación con los alimentos, que son 2 o 3 que van a evitar. Doctora, o sea, pero eso es al paciente que ya tiene gastritis. Sí, al paciente al que tiene gastritis o al que tiene síntomas. Muchos pacientes no presentan, como les dije, los síntomas típicos, pero son pacientes que te dicen, cuando tú hablas con ellos, no, yo me tomo un jugo de limón y me da una acidez y un dolor y un reflujo que no lo tolero. Entonces es un paciente que tú debes verificar, porque en condiciones normales, si tú no tienes ninguna afección de la mucosa de tu estómago, un jugo de limón o algo ácido no tiene por qué caerte mal. Entonces por ahí ya tú vas viendo que los pacientes andan dispersos y que no se dan cuenta que probablemente tienen una gastritis porque nunca se han fijado en que ese tipo de alimentos en particular le detonan síntomas, pero son pacientes que sí, que definitivamente sería bueno chequearlos, indagar bien, hacer una buena historia clínica, porque probablemente tengan un poco de afección a nivel del estómago. Doctora, ¿y la temperatura? Hay una discusión, o sea, popular, cuando uno se mete en estos temas, en cualquier círculo social, unos por las temperaturas frías y otros por las temperaturas calientes. ¿Qué recomienda usted en ese sentido para los alimentos que uno ingiere? Las temperaturas frías, no. El paciente puede perfectamente consumir alimentos o fríos o a temperatura ambiente. Ya si son alimentos muy calientes, sí pueden lacerar o irritar más la mucosa. Entonces uno prefiere que el paciente no lo haga, sino que si es algo caliente, esperar a que esté a una temperatura ya apropiada
para ingerirlo, porque son agravantes que empeoran el cuadro que el paciente puede tener, pero los alimentos fríos no. Bien, vamos a ir a una breve pausa. Al regreso abriremos nuestras líneas a la audiencia para que expresen sus inquietudes a la doctora. Aprovechen que la doctora está aquí. Vamos a recordarle nuestras líneas de contacto son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.